Ya está el billar afuera. Abuelito. Hola, Raquel. ¿Me oís ahora? Leire, ¿me oyes? No sé si me oyes, Leire.
Hola, Leire. No oigo. Hola, buenas tardes. Esperamos un poco más para que se conecte la gente que falta y empezamos. Mm.
Vale, creo que alguno de los que se ha conectado no estaba inscrito al evento. Os paso por el chat el link para que os inscribáis, para que nos quede constancia de que habéis participado, ¿vale? Y bueno, yo voy a ir empezando ya a presentaros la metodología. Voy a compartiros una presentación. ¿La veis, verdad? Sí, sí. Vale, pues el proyecto en el que estamos trabajando tiene como objetivo pues eso, incentivar a los jóvenes a que estudien carreras STEM, haciéndoles ver que las profesiones de estos ámbitos pues que no son tan aburridas como parecen y que a pesar de que pueden ser carreras complicadas, pues que después los frutos pues o sea, recompensa bastante el esfuerzo que se emplea pues, para sacar este tipo de carreras. Entonces, se pretende abordar el tema desde un punto de vista más artístico, donde los jóvenes pues, tienen que utilizar un poco pues, la imaginación y haciendo uso pues, de ideas más creativas y salir un poco pues, de ese currículum tan cuadriculado de los colegios. Entonces, la metodología se desarrolla con 4 barajas de cartas distintas, una de cada color, como veis en la pantalla. Las cartas de color morado, las cartas de color, bueno, en cada baraja se recogen los conceptos que veis en la pantalla. Las cartas de la baraja morada recogen los objetivos de desarrollo sostenible, que no sé si los conocéis, pero son objetivos que se ha fijado la Naciones Unidas para conseguir de aquí al año 2030. Después, las barajas de color verde recogen las profesiones STEM que hemos seleccionado para realizar las actividades. Después, las cartas rosas recogen acciones y conceptos artísticos, como por ejemplo dibujar, música, manualidades. Y finalmente, las cartas azules recogen verbos para que sea más sencillo desarrollar una pregunta. Y aquí podemos encontrar verbos pues, como ayudar, reducir, concienciar. Y lo que se quiere conseguir con estas 4 barajas es que los jóvenes desarrollen una pregunta para darle una solución. Imaginémonos que sacamos una carta de cada baraja y que nos sale de la carta morada el objetivo de desarrollo sostenible, acción por el clima. Después de la baraja verde que nos sale diseñador de videojuegos, como concepto artístico que nos sale la palabra juego y que de la baraja azul nos sale el verbo enseñar. Entonces podríamos desarrollar la siguiente pregunta. ¿Cómo podría un diseñador de videojuegos a través de un juego enseñar medidas que ayuden a frenar el cambio climático? Por ejemplo, es un ejemplo. Entonces, el siguiente paso a este sería pensar en posibles soluciones que se pueden dar para solucionar este problema. Por ejemplo, yo propongo pues, que para esta pregunta podría organizarse una especie de concurso con preguntas. Entonces, para ello, los alumnos tendrían que crear tarjetas de preguntas relacionadas con el medio ambiente, de factores que afectan al cambio climático y crear un pulsador para que los concursantes aprieten el pulsador para poder responder. Y eso sería, pues a grosso modo, lo que es el objetivo de esta metodología. Entonces, para llegar a ese punto donde los alumnos desarrollan las preguntas, se hacen 2 actividades previas, que las voy a explicar ahora mismo. La primera actividad sería pues, un poco para entrar en contacto con los objetivos de desarrollo sostenible.
es posible que, pues, que según el colegio o el ámbito en el que estemos, pues ya se hayan trabajado un poco estos objetivos o puede que los jóvenes pues, no tengan ni idea de qué son estos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, primero preguntamos pues, cuáles pueden ser las metas específicas de cada objetivo con el fin de que reflexionen un poco. Y una vez hecho esto, les pedimos que naveguen por la página de Naciones Unidas para que lean las metas más específicas de cada objetivo, para poder formular posteriormente preguntas más concretas. El tiempo dedicado a esta actividad es un poco pues, el tiempo que disponga cada uno, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en los colegios les dejamos unos 15 minutos pues, para que exploraran esta página que os comentaba. Y después, una vez investigado en qué consisten los objetivos de desarrollo sostenible, pasaríamos a lo que es la actividad en sí. Aquí tienen que repartirse todas las cartas de la baraja morada entre los integrantes del grupo, ya que esta metodología pues, está pensada un poco para que los alumnos trabajen en grupos. Entonces, se reparten todas las cartas de la baraja morada entre los integrantes del grupo y las ponen boca arriba para que el resto de compañeros las puedan ver. Imaginemos que estamos trabajando en un grupo de 4 personas y entonces repartiríamos las 16 cartas que hay en esta baraja entre los cuatro alumnos del grupo. Entonces, ellos dejarían las cartas boca arriba pues, para ver las cartas que tiene cada uno. Entonces, el que empieza con el juego es el que tiene la carta con el objetivo de desarrollo sostenible número 1, que es el de fin de la pobreza. Entonces, este alumno tiene que relacionar ese objetivo con otro de los 15 objetivos que están sobre la mesa. Por ejemplo, imaginemos que a mí me toca la carta número 1 y que yo relaciono el objetivo de fin de la pobreza con el objetivo número 4, que es el de una educación de calidad, ya que considero que si no tenemos una buena educación, no podemos tener las herramientas para obtener un trabajo digno y que sin un trabajo digno pues no se puede salir de la pobreza. Entonces, una vez razonado porque conectamos un objetivo con otro, dibujaríamos una conexión entre el número 1 y el número 4. Entonces, se dibujaría una raya aquí. Todos estos materiales que os estamos enseñando, si os interesa ponerlo en práctica, os los facilitaríamos. Esto, por supuesto, este redondel estaría limpio sin ningún tipo de raya, pero lo hemos puesto así pues, para que veáis un poco en qué consistiría esta primera actividad de unir objetivos. Y una cosa que nos preguntaban los alumnos a la hora de llevar a cabo la actividad era que si se podían repetir ODS. Imaginémonos que ya hemos hecho 5 conexiones y que en la 5ª conexión se quiere volver a elegir un objetivo de desarrollo sostenible que ya sea relacionado. Es totalmente posible. Y también se pueden hacer conexiones entre las cartas que tiene una misma persona. Imaginémonos que me han tocado los objetivos del 1 al 4 y que quiero relacionar el 1 con el 4. Pues es posible que yo haga esa conexión del 1 con el 4, aunque tenga yo las 2 cartas. Y entonces, una vez hecha la primera conexión, la persona que sigue con el juego es la persona que tiene la carta que se ha mencionado. Es decir, que si se ha hecho el objetivo número 1, se ha conectado con el objetivo número 4, el que tiene esa carta del objetivo número 4 es el que sigue con la siguiente conexión. No sé si me he explicado bien o ha quedado algún tipo de duda. Podéis pararme si tenéis alguna duda. Vale, la siguiente actividad sería que los alumnos entren un poco en contacto con las profesiones STEM. Dado que es imposible explicar o mostrar todas las profesiones STEM que existen, hicimos una selección de algunas de ellas y entrevistamos a expertos de dichas profesiones. No obstante, como los encargados de editar todos estos vídeos eran otros colaboradores del proyecto y todavía no han terminado de editarlos, para suplir esa carencia de vídeos que teníamos, realizamos un PowerPoint con lo más remarcable que decían tales expertos sobre su profesión. Y les dimos la baraja de color verde
y les pedimos que fueran sacando cartas de la baraja de profesiones y leyeran la pequeña descripción recogida en ese PowerPoint que os menciono. Y para esta actividad les dimos unos 10 minutos. Y después ya pasaríamos a la tercera actividad, que es la actividad donde empiezan a generar preguntas, y para ello ya terminamos de repartir todas las barajas. Las barajas las podéis tener de forma física. Nosotros tenemos aquí las verdes, tenemos todas. Y si queréis tenerlas, pues os podríamos pasar el PDF donde tenemos la plantilla de las cartas por si las quisierais imprimir. Y si no, también están en modo online, que os pasaría la URL de donde se encuentran estas barajas. Vale, entonces, para la tercera actividad ya se terminaría de repartir todas las barajas y el objetivo es que generen tantas preguntas como puedan durante el tiempo que dure la actividad. Entonces, como os he explicado previamente, para generar las preguntas tienen que sacar una carta de cada baraja y con la combinación que sale formular la pregunta. Tienen que apuntar la pregunta en la que han pensado y después devuelven la carta a su respectiva baraja. Entonces, aquí os he puesto como ejemplo el que os he dicho antes, que nos sale de la baraja verde diseñador de videojuegos, de la baraja rosa que nos sale el concepto artístico juego, que de la baraja azul nos sale el verbo enseñar y el objetivo de desarrollo sostenible al que se quiere ayudar, acción por el clima. Entonces, para facilitar a los jóvenes que creen una pregunta, les damos esta composición, porque la mayoría de las veces la pregunta se puede componer así y les resulta bastante más fácil. Entonces, en este caso sería, ¿cómo podría un diseñador de videojuegos a través de un juego enseñar la acción por el clima? Entonces, nosotros en la práctica, cuando llevamos a cabo esta actividad, a veces les salían combinaciones que les resultaba muy difícil de pensar en una pregunta. Entonces, en esos casos les decíamos que si de verdad no se les ocurría una pregunta que hacer o algo coherente que pudiese salir de esa pregunta, que cambiaran alguna de las cartas que les había tocado. Entonces, devolvían la carta a su correspondiente baraja y después sacaban otra. Y ya finalmente, también al igual que en las actividades anteriores, nosotros les dejamos 15 minutos y esto ya pues depende un poco del tiempo que disponga cada uno. Y luego ya como última actividad tendríamos la de la lluvia de soluciones. En este caso, nosotros a los jóvenes les recomendábamos que eligiesen la pregunta que más les llamara la atención, con la que más fueran a disfrutar, dándole una solución, para que así a la hora de materializar dicha solución, pues se lo pasaran mejor y pues, disfrutaran más. Entonces, una vez elegida la pregunta, tienen que pensar en posibles soluciones y en qué podrían hacer para conseguir que, en el ejemplo que os he dado antes, en qué podrían hacer para conseguir que un diseñador de videojuegos a través de un juego enseñe cómo mejorar la situación con el cambio climático. Y entonces esta sesión de poner en práctica la metodología desarrollada en el proyecto terminaría con la elección de una solución. Y posteriormente, una vez que han elegido la solución, habría que pensar pues, en qué materiales necesitarán o qué programas necesitarán pues, para llevar a cabo o materializar dicha solución. Por ejemplo, si es crear un videojuego, pues podrían utilizar Scratch. Para crear los pulsadores de los que hablaba al principio, pues a lo mejor placas de Arduino. Entonces eso ya sería un poco trabajo del moderador, de la persona que lleva a cabo la actividad, pues pensar en qué materiales podrían utilizar los jóvenes para realizar o para materializar dicha solución. Y aquí os ponemos unos ejemplos. Pues, por ejemplo, ¿cómo puede un programador concienciar en conseguir ciudades y comunidades sostenibles pues, a través del arte?
pues yo qué sé, pues creando pinturas virtuales que muestren las ventajas de tener ciudades y comunidades sostenibles versus las desventajas de no tenerlas, o creando murales con programas de diseño que muestren el proceso de pasar de ciudades no sostenibles a ciudades sostenibles. Y un poco los resultados que hemos obtenido nosotros después de haber puesto en práctica la metodología en los colegios. Hemos estado en un total de 3 centros educativos. Hemos trabajado con alrededor de 150 alumnos y se han generado alrededor de 35 prototipos. Y los colegios en los que hemos participado han sido Vedruna, la Ikastola San Fermín y Escolapios de Tafalla. Y aquí os ponemos algunos de los ejemplos o algunos de los resultados a los que llegaron los alumnos de esos colegios. Por ejemplo, en Vedruna, uno de los grupos les tocó como profesión arquitecto, como objetivo de desarrollo sostenible industria, innovación e infraestructura, como concepto artístico fotografía y como verbo observar. Entonces, la pregunta que desarrollaron fue ¿cómo puede un arquitecto observar las infraestructuras a través de la fotografía? Y la solución que decidieron llevar a cabo fue programar un coche para que se mueva por una ciudad sacando fotografías de las infraestructuras para que si están dañadas se puedan arreglar. Entonces, no sé si se podrá ver el vídeo. Sí. Entonces aquí pues programaron este coche. Evidentemente no hicieron una ciudad a escala y tal, pero aquí programaron el coche que en teoría pues debería de ir por las ciudades identificando pues las infraestructuras para poder arreglar las que estuviesen dañadas. Y después en el Colegio San Fermín les tocó como profesión arquitecto, como concepto artístico una manualidad, como objetivo de desarrollo sostenible hambre cero y como concepto o verbo la palabra reducir. Entonces, la pregunta a la que llegaron fue ¿cómo puede un arquitecto reducir el hambre a través de una manualidad? Y la solución en la que pensaron fue crear una maqueta con un programa de maquetación de un comedor benéfico que ayudaría a reducir el hambre. Y aquí tenemos una foto pues, de los jóvenes creando la maqueta. Nosotros les recomendamos que utilizaran Tinkercad, que es como la versión juvenil o para niños de AutoCAD, pero ellos prefirieron utilizar SketchUp, porque debe ser más sencillo. Y luego, no sé si Raquel quiere intervenir para dar su opinión sobre las actividades que hemos llevado a cabo y contar un poco su experiencia. Y si hay alguna pregunta o duda que queráis que os aclare, yo con mucho gusto. Leire, ¿me oís? Leire, ¿me oís? Ah. Estoy intentando... Raquel, creo que no se te oye. Ya, Yo sí le oigo. sí, Sí. es que no sé si es que tengo aquí algunas cosas que no sé si... Tengo todo activado, pero no lo sé. No sé si me oye alguien más. En el chat están diciendo que sí que se te oye. Vale, pues igual solo... ¿Por qué no la oigo? ¿Me oye solo Leire o qué? No lo sé. Leire, ¿tú me oyes? Ah, pues yo no. A ver. Igual por los cascos. Igual por los cascos, sí. Sí, porque suele A ver. pasar. A ver ahora. Vale, ¿me oyes ahora? Ahora sí, ahora sí. Vale, eran los cascos. Bueno, pues buenas tardes a todos. Me llamo Raquel y bueno, pues he sido un poco la responsable en el cole mío, en el FEC de Druna de Pamplona, de bueno, pues coordinar un poco esta actividad, ¿no? Cuando Leire nos la propuso, nos pareció estupenda poder llevar al aula, pues a veces formas de trabajar que generalmente pues no se utilizan, ¿no? Entonces,
Bueno, el punto de partida ya era muy interesante porque partía de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que algunos alumnos no conocen, y aunque habíamos hablado en algunos momentos de la Agenda 2030, pues conocían algunos y otros no, ¿no? El hecho de que hubiera multiactividades, pues desde lluvia de ideas, trabajo con cartas, creación de prototipos, su propia evaluación del trabajo que habían hecho, una exposición oral para contarles pues, lo que habían diseñado, es decir, era un trabajo muy completo y muy cooperativo. Por lo tanto, nos pareció muy importante que no solo implementar una metodología nueva, sino que además venía muy bien con nuestro trabajo cooperativo en el que la participación de todos, la evaluación, la coevaluación, podía ser también interesante, ¿no? Y yo creo que ellos disfrutaron mucho. Creo que disfrutaron más los alumnos. Lo hicimos con alumnos de tercero y cuarto. Los de tercero eran grupos más numerosos, los de cuarto eran grupos pues, con menor número de alumnos. Disfrutaron más los de cuarto porque en los grupos más numerosos había más jaleo, había más ruido, se aprovechaba peor el tiempo, pero los de cuarto pues disfrutaron muchísimo. Además entendimos que esta actividad era muy adecuada para todos, pero alumnos con altas capacidades la disfrutaron doblemente porque tuvieron la posibilidad de, bueno, hacer una mayor alarde de su propia creatividad, ¿no? Entonces hubo alumnos que disfrutaron mucho. Fue muy interesante cómo algunos que ya están en cuarto y que están dirigiendo la actividad, o sea, su camino, ¿no?, hacia ciencias, pues desconocen muchas veces cómo se trabaja o cómo trabajan ciertos profesionales. Y entonces el hecho de que antes de elegir el profesional se informaran de qué hacía cada profesional, también los metió en un mundo pues desconocido. Muchos van a ser ingenieros o ingenieras, ¿no? Y no tenían ni idea de lo que hacía un ingeniero o una ingeniera. Y entonces, mirando qué profesional elegían para completar ese tándem de 4 cartas, pues sí que es verdad que pudieron descubrir también un montón de actividades a las que se podían dedicar, un montón de campos que podían cubrir determinados tipos de profesiones, ¿no? Para nosotros ha sido enriquecedor. Es verdad que hemos empleado unas cuantas horas de las asignaturas de biología y de física y química de cuarto, pero el resultado ha sido súper gratificante. Por eso, pues porque iniciamos con los objetivos de desarrollo sostenible y acabamos construyendo, ¿no? Construyendo cosas que a ellos les gustan mucho. Y además, eso, activando la imaginación y la iniciativa, que es muy importante. Discutieron, porque no siempre estaban de acuerdo con lo que el otro decidía, con lo cual también surgió el debate y surgió el diálogo, vamos a decir así, a veces subido de tono, también lo vamos a decir, ¿no? Pero para nosotros ha sido una experiencia estupenda y creo que en determinados momentos del curso implementar el aprendizaje más o menos formal, ¿no?, con este tipo de actividades para determinados aspectos o simplemente como refuerzo, ¿no?, al aprendizaje en sí mismo, me parece que está bien. Nosotros disfrutamos mucho y agradecemos la oportunidad que nos dieron de poder participar en el proyecto. Gracias, Raquel. Y eso, Vale. lo que comentaba un poco ella es que pues, algunas de las soluciones a las que llegaron pues, eran como menos manuales o menos de tocar y tal, y eso depende mucho pues, de la pregunta que eligen para darles solución y demás. Por eso es importante decirles que tengan en cuenta que elijan pues, la pregunta que más les interese y más interés les genere. Y no sé, a lo mejor durante la presentación me habéis hecho alguna pregunta, pero como no me funcionaban los cascos, pues no he podido oír. Entonces, si ha quedado alguna duda o lo que sea, estaré encantada de ayudaros y de resolverla. Hola, buenas. Soy Sara Hola. Martínez. Hola, sí. He preguntado en el chat a ver si este material que has presentado, el de las barajas, está en euskera. No, las podríamos traducir, ¿eh? O sea, no tendría ningún problema en traducirlas porque al final es pues, poner palabras. O sea, si las queréis en euskera, las hacemos en euskera sin problema. Pues sería un puntazo. Sí, Gracias. vale. Y si queréis os enseño también las barajas que hay en formato online. Sí, también estaría bien. ¿Dónde encontrar el recurso? Seguramente lo tendréis puesto por Sí, ahí.
Vale, os he enviado por el chat el link, pero si queréis comparto pantalla para que las veáis. Entonces aquí estarían, bueno, en todos los idiomas en los que se trabaja en el proyecto, y si pincháis en Spanish, aquí ya sí que no podría cambiarlo porque les tendría que pedir a los colaboradores que cambiaran la página web. Entonces aquí en euskera no se podría poner, pero bueno, aquí están las 4 barajas distintas. Si queréis barajar solo un tipo de baraja, pincháis en cada una, y si queréis barajar todo a la vez, le dais en barajar todo. Y entonces os sale la combinación pues de cartas para formular la pregunta. Y bueno, y luego si queréis salsear por la página, aparece información de los colaboradores, de los pilotos que han realizado otros colaboradores y demás. Pero bueno, las cartas están ahí. Y como os he mencionado, si las queréis en formato físico, solo tenéis que pedírnoslas y os enviaremos el PDF para que podáis imprimirlas. Al igual que el material, que el documento que os he enseñado del circulito para hacer las conexiones y tal. Y luego también, pues si queréis una explicación más detallada de cómo llevar a cabo las actividades, pues explicando un poco los pasos que hay que dar para tenerlo más fresco y tal, también lo podéis pedir y os los mandaré. Y si tenéis alguna duda posterior y para ponerlo en práctica o lo que sea, también estaré encantada de solucionaroslas. Muchas gracias. Buenas tardes. Hola. ¿Se me oye bien? Sí. Vale. Mira, yo tengo una consulta para hacerle a la profesora que ha puesto en práctica este proyecto. Me parece muy interesante y bueno, pues está genial teniendo en cuenta que cada vez hay menos vocaciones en ciencias. ¿Ha habido piques con el resto de colaboradores de otras asignaturas? Es que me da a mí, o sea, yo personalmente tengo preocupación a ver si los profesores de lengua, ¿no? De ciencias sociales, de economía, eh, ¿sabes lo que te voy a decir? Que parece que estamos buscando clientes para ir a asignaturas de ciencias y orientarles hacia otro tipo de asignaturas y carreras, ¿no? Y no sé cómo se lo han tomado el resto de compañeros. Pues mira, el resto de... A mí también se me oye, ¿no? Creo. Sí, sí, sí. Vale. El resto de compañeros se lo ha tomado muy bien. Primero porque tampoco les quitamos horas, ¿eh? Porque si eso se mosquea más. Lo hacíamos en los viernes que teníamos, los viernes o los jueves que coincidían una detrás de otra a la hora de biología y de ciencias. No se pudieron picar porque en el cole nuestro toda la parte de humanidades / letras no está trabajada, participamos en concursos, en literarios, etcétera, etcétera. A nosotros nos parecía súper importante, y así lo dijimos cuando lo contamos al claustro, que las ciencias prácticas también llegaran al aula, porque tenemos nosotros poca oportunidad de que la parte práctica llegue al aula. El hecho de que ellos estuvieran en contacto, contextualizando, vamos a decir así, problemas reales con profesiones reales, era importante. Y, por ejemplo, en economía, el profesor de economía lo entendió y le pareció súper interesante la actividad porque en algunos de los objetivos de desarrollo sostenible había una parte económica, ¿no? Incluso en alguna ocasión hablando con él, pues me daba alguna idea de posibles preguntas que se podían hacer y un poco coaligar las asignaturas que también coincidían en el tiempo con él. Entonces, no, al contrario, algunos lo que sí que pasaron a ver un poco en qué consistía, y lo que se preguntaban es si ese formato, me preguntaban a mí, a Leire, no sé si llegaron a preguntarle, este tipo de metodología se podía implementar en otras áreas. Eso sí que dudaban. Si estaba habilitado también, pues por ejemplo, para una economía o para unas ciencias sociales, una historia, algo parecido a eso, ¿no? También trabajando los objetivos y trabajando en la creación bueno, pues de soluciones prácticas. Entonces, no hubo, no estuvimos muy a gusto y la verdad es que se interesaron por cómo lo íbamos llevando y muy bien. Muchas gracias. Vale. Vale, y lo que decías, Raquel, de lo de si se contemplaba para otras asignaturas como economía y tal,
En el proyecto sí que consideraban este tipo de carreras, economía, ADE y tal, como STEM, pero nosotros no lo contemplábamos así. No creemos que en España haya problemas para que la gente decida apuntarse a una carrera de ADE o de economía. Donde vemos que hay un verdadero problema es en las carreras pues, de ingeniería, de pues más, es que son igual, pues que dan un poco más de vértigo. Matemáticas, física, ese tipo de carreras. Yo no sé si daban más vértigo. Nosotros tenemos muchos alumnos que sí que les gusta estas carreras, ¿no? Pero van con muchísimo desconocimiento, es decir, llegan y no saben qué van a hacer. El otro día hablaba con una alumna que le doy yo biología y le decíamos, ¿qué poco te gusta la biología? Porque me miras, vamos, y me dice, no, yo soy ingeniera. Y le digo, anda, ¿y cuándo has decidido que eres ingeniera? Y me dice, pues desde que hice lo del proyecto MOM, porque descubrí, les debió tocar alguna ficha que les tocó ingeniería mecánica, que ella dice, yo no sabía lo que, no, me dijo, y quiero ser ingeniera mecánica, digo, ¿y por qué no industrial o biomédica? ¿Sabes lo que hacen? Y me dice, investigamos con el proyecto MOM. Y lo que vi me gustó. Entonces, no sé si será o no será, pero es una alumna de cuarto que había descubierto lo que era la ingeniería mecánica o una parte o un aspecto, porque una parte del proyecto también ellos investigan, ¿no? Sobre los profesionales, qué hacen, qué no hacen a la hora de elegir esa carta del profesional. Y me pareció interesante. Parece que a veces no se enteran de las cosas, pero mira, ella ya había decidido que iba a ser ingeniera y además mecánica. No sé qué será, pero sí. Sí, a lo mejor igual ese desconocimiento de o suponer que en una carrera se hace una cosa y verdaderamente se pueden hacer muchas más. Eso es. Pues no sé si alguien más tiene algo que decir o preguntar. Vuelvo a decir, si tenéis algún tipo de duda posteriori, podéis preguntarme sin problemas. Si queréis os dejo aquí mi correo en el chat para que lo apuntéis y podáis preguntarme lo que queráis. Yo simplemente una recomendación, si me permites leer, es decir que aquellos que vayáis a probar esta metodología o que os animéis, pues yo sí que la experiencia que hemos tenido es que los grupos pequeños, ya os he dicho antes, funcionan mejor porque hay muchísimo menor ruido. No es lo mismo tener 5 grupos de 6 personas en el aula que 3 grupos. Y otra cosa importante es que aprovecharon más, supongo que porque están a final de etapa, los alumnos de cuarto que los de tercero, porque ya tienen que decantarse un poco por el bachillerato que van a elegir o por un poco más el final de esa etapa, ¿no? Entonces, con cuarto resultó súper gratificante. No, me he tenido que ir un momento y no te he podido escuchar del todo. Los de tercero hicieron la fase corta, solo las sesiones en las que no presentaron el final del prototipo, etcétera, pero yo creo que lo que hicimos con cuarto, que fue toda la fase larga o todo el proyecto largo, resultó también mucho más enriquecedor por la posibilidad de pensar, repensar y darle una vuelta a lo que ellos habían diseñado. Entonces, grupos pequeños y cuarto fue la mejor de las experiencias de las dos que vivimos. Sí, bueno, y luego yo también, por añadir algo más, en lo que nosotros utilizamos en alguno de los casos para que materializaran las soluciones fue esta placa que veis aquí, que esto se programa, es muy fácil, es una programación por bloques y entonces nosotros compramos pianos y cochecillos. Entonces, te metes aquí y pues aquí tienes para programar por lo que es esto, para que la placa pues muestre al iniciar pues un icono de un corazón o de una carita sonriente o de una carita triste o lo que sea, o si quiere que esté todo el rato pues diciendo la palabra hola, por ejemplo. Entonces, ¿ves? Aquí aparece al principio el corazón y después la palabra hola. Y es lo que nosotros utilizamos. Y luego aparte también utilizamos bastante Scratch para los casos en los que salía
que querían, diseñadores de videojuegos a través de juego y tal, o de animaciones, que es esta página de aquí. Pero ya os he dicho, esto es ya un poco según la solución a la que lleguen y según las cartas que les toquen, pues pensar un poco en qué pueden utilizar y qué no. Y por mi parte, pues esto sería todo. No sé si me oye. ¿Se me oye? ¿Sí se me oye? Sí, sí. Vale, pues no sé, muchas gracias por participar, por atender el evento y pues vuelvo a repetir que si necesitáis algo, pues aquí me tenéis. Pues gracias por todo, Leire, ¿vale? Y a ti, Raquel, por participar y contar un poco vuestra experiencia. Y yo agradeceros la posibilidad de hacerlo y de verdad que sí, que para nosotros fue muy buena experiencia. Así que Me alegro. le daremos continuidad en otros proyectillos, ¿vale? Vale, perfecto.